Bueno, pues buenas tardes a todos o buenos días a los que soy de Latinoamérica, que me consta que hay también bastantes alumnos de allí. Y bueno, yo soy Miguel Candelas. Ahora, mientras va llegando el resto de las personas apuntadas, pues me voy a presentar un poco y también así pues tenéis la oportunidad de presentaros vosotros. Bienvenidos a todos. No, en fin, si queréis iros presentando a través del chat o como queráis. En fin, vamos a dar, si os parece bien, 5 minutos de cortesía para que, bueno, pues la gente que esté un poquito más rezagada o que haya tenido problemas de conexión, ¿no? Pueda unirse a la conferencia sin que haya empezado ya. Y si queréis, mientras tanto, pues podéis aprovechar esos minutos pues para presentaros, para decirme pues, de dónde sois. Bueno, Venancio, saludos. Mm, Veo que eres de Perú. Bien, de Perú también. De República Dominicana, de Honduras. Muy bien. Hola Rubén, hola Ana, hola Elvis, hola Lina. Mira, Juan Pablo. Buenas tardes, Juan Pablo, de Chile. Bueno, pues un placer, Luis. Bueno, pues bienvenidos a todos. Alejandra, hola, muy buenas tardes. Bueno, buenos días allí, de Costa Rica. Buenas, Juan. También, bienvenido. De Perú, uy, sois bastantes de Perú. Tres alumnos, creo que he contado. Bueno, pues en fin, eso lo he dicho, vamos a esperar 5 minutitos. Mientras tanto, pues si queréis yo me voy presentando. Bueno, antes de nada, sí, me gustaría haceros una breve pregunta, es decir, aunque algún nombre me suena, pero ¿quiénes sois? Alumnos del máster en Marketing Político y Comunicación del CUP y la Universidad de Alcalá, y quiénes cursáis otro máster o habéis venido aquí como invitados, porque de alguna manera eso me permite a mí pues saber también un poco cómo orientar la conferencia o no repetirme por... Sí, Rubén, tú eres del máster, muy bien. Porque bueno, tanto los que ya me conocéis del máster, ¿no? Pues, en fin, sabéis un poquito más de mí a lo mejor, pero los que no, bueno, me voy a presentar brevemente. Yo me llamo Miguel Candela, soy español, soy madrileño, vivo en Madrid, aunque nací en París, en Francia. Soy hispano-francés, aunque bueno, llevo aquí en España muchísimos años, ¿no? Y actualmente pues soy el profesor en el máster de este máster precisamente, el máster en Marketing Político y Comunicación de la Universidad de Alcalá y el CUP. Y imparto en ese máster un bloque en el que doy dos asignaturas. Una es propaganda política y otra es campañas electorales. Es un bloque muy político, porque yo soy politólogo, y en este bloque, pues en la primera asignatura, esencialmente en propaganda política, estudiamos eh, el fenómeno de la propaganda, ese fenómeno persuasivo, que ahora en la conferencia vamos a profundizar un poco más sobre él, en términos teóricos, en términos teórico-prácticos, en términos prácticos y también en un análisis macrohistórico, ¿no? Para que tener una buena base y comprender cómo ha evolucionado la propaganda desde los orígenes de la civilización hasta la actualidad. Y luego también toco aspectos ya más puramente prácticos sobre el liderazgo político, cómo se trabaja, el discurso político, ¿no? Cómo elaborar discursos políticos. Bueno, los que de hecho sois alumnos sabéis que la práctica que tenéis que hacer para esta asignatura pues es elaborar y declamar un discurso político, ¿no? Y una vez, digamos, se supera esta asignatura, la siguiente asignatura que doy inmediatamente después es campañas electorales, que ya es así que es puramente 100% práctica y es una asignatura precisamente una vez que tenemos ya ese bagaje cultural de lo que ha supuesto el fenómeno de la propaganda y
cómo manejar sus principales herramientas discursivas, de liderazgo, persuasivas, conocer las principales estrategias, pues ya centrarnos específicamente en cómo se prepara una campaña electoral, es decir, tanto si sois pues asesores políticos de alguna formación, tanto si sois activistas, sencillamente, pues militantes de base de algún organismo, alguna ONG, algún partido político, pero que queréis practicar la comunicación política, la propaganda a un nivel de base, pues también, incluso también pues para consultores profesionales, ¿no? Gente pues que se dedica profesionalmente al mundo de la consultoría, algo que hoy está bastante de moda, ¿no? Entonces, en esos tres perfiles es la gente que suele venir al máster y yo os imparto esas dos asignaturas. Entonces, bueno, a los que ya estáis en el matriculados, pues os animo, en fin, a aprovecharlas bien los contenidos de las asignaturas y, por supuesto, del resto de materias del máster que imparten mis otras compañeras. A los que no, pues os animo, si tenéis interés, pues a que veáis, bueno, primero que escucháis esta conferencia, ¿no? Y si os gusta, pues los contenidos de los que tratamos, pues que profundicéis en el máster, porque a lo mejor puede suponer un bagaje intelectual y práctico, pues de vuestro interés, ¿no? Bueno, ya son y 5, en fin, sin más dilación, pues vamos si queréis ir comenzando y bueno, vamos a comenzar poco a poco para que quien quiera pues llegar un poco más tarde pues pueda reengancharse, ¿no? Veis el cartel, propaganda. Vamos a lo que he querido en esta conferencia, porque claro, quería tratar alguno de los temas que damos en la asignatura, en la primera asignatura de propaganda política. Y me parece interesante este bloque porque uno de los bloques, que es el bloque que os decía teórico-práctico, que está un poco a caballo entre la teoría pura y dura de la propaganda, que se da al principio, y luego ya la historia de la propaganda, que es la historia del pensamiento político propagandístico. Es decir, si hay algún sociólogo, algún politólogo, pues sabéis que se suele diferenciar entre la historia política y la historia del pensamiento político. La historia política es pues la historia de los hechos políticos, las batallas, los reyes, los movimientos sociales, en fin, los actores políticos, ¿no? Cómo han intervenido desde la actualidad hasta ahora. Y en cambio la historia del pensamiento pues es estudiar cómo ha evolucionado la filosofía política. Pues en el terreno de la propaganda es igual, digamos. Entonces, en el máster damos historia de la propaganda, doy un bloque muy amplio para ver pues cómo ha evolucionado la propaganda desde los primeros ejemplos por ejemplo, pues las civilizaciones mesopotámicas hasta Obama, si queréis. Pero sin embargo, esta parte, que es historia de las estrategias propagandísticas, que es un poquito más complicada. Eh, buenas tardes, Juan Luis. Bienvenido. Que es un poquito más complicada. Y he pensado que se podía hacer un poquito árida, un poquito espesa. Y entonces quería impartir esta conferencia también para que podamos resolver dudas y que podamos profundizar en ello y os deis cuenta que es algo muy apasionante y que además os va a venir muy, muy bien para los que os estéis desempeñando, como digo, eso, en la asesoría política, en el activismo político o en la consultoría, ¿no? Y de ahí el nombre, Ars Propagandi. Bueno, Ars Propagandi, en fin, es término latino, el arte de la propaganda, estrategias de propaganda política a lo largo de la historia. Hoy en día, pues como sabéis, se publican muchísimos manuales, algunos de mucha calidad, otros de menos, que hablan pues de 10 recetas mágicas para ganar una campaña electoral, estrategias para triunfar, para hacer que tu comunicación sea más eficiente. Bueno, pues ahí nos encontramos de todo, ¿no? Con cosas de mucha calidad y también gente que vende humo, ¿no? Entonces yo creo que es importante para que no nos, cuando cae en nuestras manos pues ese tipo de bibliografía, de gurús y demás, pues comprender un poco, hacer un estudio histórico y saber cómo ha evolucionado el arte de la propaganda, por qué estamos ahora donde estamos y cuáles son las principales estrategias que desde el principio de las civilizaciones, hace 5.000 años hasta la actualidad, han funcionado para que tengamos eso presente y ya que os digo, cuando nos llega este tipo
literatura o pseudoliteratura podamos cogerlas un poco con pinzas y decir, ah, bueno, vale, esto que nos estás vendiendo como algo novedoso que se te ha ocurrido a ti, pues ya lo decía Maquiavelo hace 5 siglos, o esto enlaza pues, con las teorías psicoanalíticas de Freud, y a eso es a lo que quiero que nos ocupemos. Saludos, José. Bienvenido. Así que este va a ser el contenido de la conferencia y espero que os guste. Bueno, antes de nada, este es un breve pues, currículum mío para que veáis un poco pues, cuál es mi trayectoria. Yo, como os decía, soy politólogo, soy experto en propaganda y geopolítica. Y bueno, pues cuando terminé la licenciatura, pues estudié varios másters porque quería profundizar en estos aspectos. Y luego, pues he trabajado un tiempo como profesor en la enseñanza secundaria de ciencias sociales. Soy analista político internacional en diversos medios de comunicación y revistas especializadas. Soy autor de 2 ensayos políticos, como Gritar Viva España desde la izquierda y Juegos de Poder, ambos publicados por Bubok. También soy autor de los 2 manuales que estudiamos de las 2 asignaturas que yo imparto en este máster, el manual Propaganda Política y el manual Campañas Electorales, que son los que los alumnos tienen que estudiar, que los creé para eso. Y también pues soy cofundador y miembro del consejo editorial de la revista digital Política Crítica, que creamos con unos colegas también politólogos, ¿no? hace unos años. Bueno, pues sin más dilación vamos con el índice de la conferencia, lo que vamos a tratar. El bloque general de la conferencia, como os digo, es las estrategias de propaganda política a lo largo de la historia. Entonces, pero antes de eso, obviamente luego después hablaremos de algunas conclusiones y os daré unas referencias bibliográficas también, pero antes, para iniciar el tema, os voy a dar unas pinceladas sobre poder y propaganda. Esto es para los que sois del máster, lo tenéis todo en el temario de la asignatura. Correspondería al primer bloque de fundamentos del poder y al tercero, que es el referido a las tipologías y estrategias de la propaganda. El segundo, perdón. Entonces, pero para los que no sois del máster y no conocéis aún este contenido de la asignatura, sí que quería daros unas pequeñas pinceladas de qué es el poder y qué es la propaganda. Es decir, lo primero, el término propaganda hoy en día tiene una connotación negativa, por lo menos mediáticamente. Esto no tendría por qué ser así realmente, pero digamos que la propaganda es un término de origen católico, de origen religioso. Literalmente en latín es una declinación del verbo propagare, que quiere decir lo que ha de ser propagado, lo que se ha de propagar. El término como tal surge, aunque obviamente el fenómeno, como digo, el fenómeno de la propaganda es anterior, ¿no? Es de los comienzos de las primeras civilizaciones, el final del Neolítico, ¿no? Cuando se crean los primeros estados. Pero la palabra propaganda viene de la bula papal del Papa Gregorio XV en el año 1622, la bula Incrustability Divine, en el contexto de las guerras de religión. Por eso es un término que viene muy referido a un combate militar y religioso. Esa época de las guerras que asolaban Europa entre católicos y protestantes, la reforma avanzaba a pasos agigantados y el papado pues, reaccionó en el movimiento que se conoció como la Contrarreforma, ¿no? El Concilio de Trento, y unos años después pues, se crea un organismo especial para llevar a cabo la propaganda. Y ahí es donde surge ese término. Para intentar luchar, había que luchar contra los herejes protestantes, no solo en el campo de batalla, donde sí había que exterminarlos, pero también había que luchar en el campo de las ideas. Y se crea un organismo especial, que es la Sacro Congregatio de Propaganda Fide. Y ahí surge el término, aunque el fenómeno es anterior, como digo. Entonces, este término ha sido un término hegemónico durante la Edad Moderna y el principio de la Edad Contemporánea, la Primera Guerra Mundial, todos los países, incluso los democráticos como Estados Unidos o Gran Bretaña, todos tenían oficinas de propaganda, los regímenes totalitarios, por supuesto, también.
Pero bueno, a partir de la Segunda Guerra Mundial, pues el término, también como era de origen católico y pues la hegemonía en la comunicación la marca entonces Estados Unidos, que pues tiene una ideología de tipo protestante, ¿no? Una hegemonía protestante, en Reino Unido también, y bueno, el término se le da una connotación peyorativa y aparecen nuevos términos como marketing político, que este seguro que os sonará, ¿no? ¿Qué es el marketing político realmente? Pues sencillamente es la propaganda política de siempre. Por eso yo prefiero denominarlo propaganda política, ¿no? Porque es un término más exacto y que se puede observar en la larga duración. Hay teorías que dicen que el marketing político es como una propaganda nueva, bonita, elegante, transparente, ¿no? Que ahora ya, bueno, clichés de estos, frases que podéis oír, ¿no? Como los consumidores tienen el mando, o ahora vivimos en sociedades democráticas y todos somos muy libres. Bueno, yo siempre, como digo, me pregunto, ¿qué libertad tiene una chica de 13 años para decidir que no le guste Justin Bieber, ¿no? Cuando está, pues hombre, alguna habrá que no le guste, pero es complicado, ¿no? O sea, es decir, hay muchos mitos alrededor de eso. Creo que el marketing político se usa como para decir, si hago marketing político está bien, pero mis enemigos hacen propaganda, yo hago marketing y eso es bueno, en cambio mis adversarios políticos que son muy malos hacen propaganda. Me parece peligrosa esa distinción y yo por eso empleo el término propaganda política y así en la asignatura lo vais a ver. Eso no quita, obviamente, que hoy en día prácticamente son sinónimos y pues se puede usar perfectamente marketing político, propaganda política o comunicación política. Pero teniendo bien en cuenta eso, que cuando decimos marketing político, estamos considerando al ciudadano como un cliente y estamos considerando al partido como una empresa. Y eso tiene sus peligros, porque obviamente no es lo mismo el campo de las ideas y de los valores, que es el terreno de la propaganda, que el campo de los bienes y servicios, que es el terreno de la publicidad. Entonces yo por eso creo que hablar de publicidad y hablar de propaganda diferencia muy bien el campo. Estos son bienes y servicios de consumo y estos son ideas y valores. Y las ideas y valores no son tangibles. Cuando tú votas a un partido político no estás comprando un jabón. Estás votando pues, por unas ideas, unas percepciones, unas cosmovisiones de cómo puede ser la sociedad, de cómo te gustaría que fuera, pero no es lo mismo. Pero bueno, en cualquier caso, lo que os digo, los términos se pueden usar indistintamente. Esta es yo la propuesta es que yo prefiero el término propaganda, pero se puede usar cualquiera, ¿no? Entonces, vamos al origen del poder. Brevemente, simplemente unas pinceladas. Para los que no seáis politólogos, pues simplemente que tengáis en cuenta. El poder político, al principio en el Paleolítico, pues el poder político como tal no existía, porque eran grupos pequeños y no había jerarquías. Luego, a partir del Neolítico, cuando las sociedades se van sedentarizando, descubrimos la agricultura, la ganadería, eso nos permite multiplicar las reservas y comenzamos a sedentarizarnos, el trabajo se especializa, viene la estratificación social y hay gente que comienza a acumular más riqueza que otras. Con esas riquezas puede pagar a guerreros para que la defiendan y comienza a surgir la casta guerrera, la casta sacerdotal. Ahí es donde surge el poder y las diferencias de clase. Entonces, el poder como tal se puede dividir en. Yo por eso me gusta utilizar la metáfora del triángulo del poder político, ¿no? Porque el poder tiene como tres patas. Una pata. Bienvenido, Fabián. Una pata militar, un pilar militar, un pilar ideológico y un pilar económico. El pilar militar está bien claro. O sea, es decir, ¿quién tiene el poder? Pues el que tiene las armas, el que tiene la posibilidad de coaccionar al otro. Es decir, vas a obedecer porque si no, te corto la cabeza, te encierro en una mazmorra, te envío a la policía. Es decir, coacción pura y dura. Eso está claro, ¿no? Por ejemplo, el, eh, el estratega y líder chino Mao Zedong lo definía muy bien, tenía una cita, el poder está en la boca de los fusiles. Bueno, es una visión militar del poder. Lo que pasa es que no es la única, es decir, obviamente quien tiene el poder coactivo tiene mucho poder, pero no es suficiente. Entonces vienen dos poderes diferentes al militar. El ideológico, que aquí es donde entra la propaganda, es decir, a nosotros nos obligan
pero luego al mismo tiempo también nos tienen que convencer, porque cuando solo hay coacción, solo hay temor, el temor lleva al odio. Y generalmente cuando un régimen político solo utiliza la violencia, es que está al final dando sus últimos coletazos. Porque evidentemente la gente tiene un aguante, pero si solo hay violencia, si solo hay temor, si solo hay coacción, si solo hay porras en la cabeza, al final eso cae. Entonces tiene que haber algo más. Ese algo más es la ideología. Es decir, a nosotros nos convencen y nos inculcan desde que somos pequeños, pues, una mitología nacional, una bandera, unos símbolos, tradiciones. ¿Por qué tenemos que obedecer al poder político? Bueno, pues hoy en día, digamos, porque vivíamos en una democracia, tal, donde hay separación de poderes, porque los padres de la patria edificaron este gran país, pues hay que adorar a la bandera, hay que respetar al presidente o a los diputados electos, si no, esto sería la anarquía, ¿no? Evidentemente nos tienen que convencer. Y hay una parte, o sea, cuando nosotros acatamos las leyes no es solo por miedo a la coacción militar, es también porque de alguna manera pues, nos convencen de que eso pues, es lo correcto, nos ayuda a prosperar, el mundo siempre ha sido así, Dios lo ha querido, sobre todo antiguamente, ¿no? El poder ideológico era religioso esencialmente. Por eso la casta guerrera militar y la casta sacerdotal se llevaban también, ¿no? Hay una alianza entre trono y altar. Tú mandas, tú me das privilegios como casta sacerdotal, pero yo a cambio digo que los dioses te han nombrado a ti, te han ungido como el rey. Y entonces la gente te obedece por eso. Hoy en día la religión está mucho más secularizada, ¿no? Y se obedece a lo que se llaman las religiones laicas, son ideologías pues, por legitimidad racional, por democracia, por carisma, por patriotismo, nacionalismo. Pero en cualquier caso, también el poder ideológico está limitado, porque, eh, bueno, hay un refrán popular en España, no sé si existe también en Latinoamérica, que es que cuando el hambre entra por la puerta, el amor sale por la ventana. Es decir, cuando no hay que comer, el poder ideológico se derrumba. Y al mismo tiempo también, mejor morir luchando que de hambre, ¿no? Es decir, cuando falta la comida, no hay poder militar tampoco que se sostenga, porque la gente puestos a morirse de hambre va a preferir morir matando. Entonces, ese tercer pilar del poder es el poder económico. Que el poder económico es la capacidad que tiene el poder de redistribuir de alguna manera la riqueza a través del cobro de impuestos y los poderes económicos hoy en día, bueno, transnacionales, ¿no? Ni os cuento, ¿no? Hoy en día es todo mucho más complejo, pero a un nivel sencillo. Digamos, el poder económico es lo que permite al final que comamos o no comamos, que tengamos una casa o no. Y entonces también, de alguna manera, el poder político juega con eso, ¿no? Con una especie de dar y privar, de poder dar palos y zanahorias. Pero también es un poder coactivo, es decir, tanto el poder militar como el económico, el primero y el tercero, son coactivos. Eso es coacción. Mientras que el poder ideológico es persuasivo, es seductor. A ti te convencen. Ahí no hay coacción, hay seducción, hay persuasión. ¿Y qué es la propaganda? Pues sencillamente, la propaganda es el vehículo de transmisión del poder ideológico, la forma de propagar esa religión, esas ideas, esos valores, esas creencias, y que finalmente hagan que la gente piense que es el sentido común. Por eso, quedaros con esta idea clave. En el terreno de la comunicación política, de la propaganda, del marketing político, como queréis llamarlo, la clave está en la lucha por el sentido común, es decir, conseguir que tus ideas sean lo razonable para el resto de las personas. Por ejemplo, no sé, en la Alemania nazi en los años 30, pues lo razonable era seguir a Hitler y adorarle. Era el sentido común. Hoy en día, claro, es una aberración, ¿no? Pero para que veáis que el sentido común pues puede cambiar. Bueno, esto os pongo una pequeña tabla, simplemente resumen. No hace falta que toméis notas ni nada, ¿eh? Esto está en los apuntes del temario y simplemente es una pequeña... En el manual, quiero decir. Esto es una pequeña tabla simplemente para que os veáis lo que os quería decir, ¿no? La diferencia, poder militar, poder ideológico. Perdona, me hacen una pregunta. Bueno, Rubén, sí, bueno, no os lo he dicho, pero que podéis cortarme en cualquier momento para interrumpirme o algo que no comprendáis, ¿eh? O sea, ha hecho muy bien Rubén. Bueno,
la verdad es que es un tema muy complejo hoy en día. De hecho, os he puesto hay algunas diapositivas, luego veremos, con propaganda justamente alrededor del conflicto hoy en día de Venezuela, ya que hoy en día está muy candente y además a los que sois de Latinoamérica os pilla más cerca. Pero, pero por supuesto, o sea, es decir, hoy en día la batalla, la guerra muchas veces más que militar es económica y por supuesto que en todos los frentes siempre es un aspecto a tener en cuenta. Por eso nunca descuidemos esa base, esa infraestructura, ¿no? Los marxistas lo llaman la infraestructura, ¿no? Es decir, está la ideología por encima, está el poder militar, por supuesto, pero al final el que puede comprar las armas del poder militar y de alguna manera, si quisierais, comprar medios de comunicación, diríamos hoy en día, para llevar a cabo la propaganda, tiene que tener poder económico. Con lo cual, esa base del triángulo, ¿no?, que os decía es muy importante. Hola, bienvenida Ruth. Bueno, os dejo esta tabla. Esto de los colores simplemente es para que lo recordéis. Un historiador de las religiones francés que se llamaba Georges Dumézil, que estudió mucho religiones comparadas, y él decía que en todas las sociedades, tanto antiguas como modernas, estos tres poderes estaban muy marcados por tres funciones que debe cumplir el Estado. Y él decía, la función sacerdotal, que iría con el poder ideológico, ¿no?, una función divina, la función guerrera, que va con el poder militar, y la función productiva reproductiva, que va con el poder económico. Y él decía, qué curioso que la mayor parte de las banderas del mundo tienen estos tres colores, el rojo, el azul y el blanco, muchas de ellas, ¿no? No todas, obviamente. Y él decía, bueno, porque en el fondo, a nivel simbólico, el color rojo evoca la función guerrera, porque es la sangre. El color blanco evoca la función divina, ideológica, porque es la pureza. Y el color azul, asociado pues a la fertilidad, ¿no? Por ejemplo, la cultura cristiana es el color de la Virgen, ¿no? Pues es la fertilidad, la fecundidad, ¿no? Entonces, bueno, simplemente os ponía este ejemplo. Ahora, bueno, Javier, si nos puedes poner, por favor, el vídeo siguiente, os voy a poner un pequeño fragmento de Juego de Tronos, donde hay una conversación muy interesante sobre estos poderes coactivos y el poder. El poder es una cosa curiosa, mi señor. ¿Os gustan los acertijos? ¿Por qué? Estoy a punto de oír uno. Tres grandes hombres se sientan en un salón. Un rey, un sacerdote y un rico. Frente a ellos se encuentra un mercenario de baja cuna. Cada uno de los hombres quiere que mate a los demás. ¿Quién vive? ¿Quién muere? Depende del mercenario. ¿Ah, sí? Él no tiene corona, ni oro, ni el favor de los dioses. Tiene una espada, poder sobre la vida y la muerte. Pero si es el mercenario quien manda, ¿por qué fingimos que los reyes tienen todo el poder? Cuando Ned Stark perdió la cabeza, ¿quién fue realmente responsable? ¿Joffrey? ¿El verdugo u otra persona? No me gustan los acertijos. El poder reside donde los hombres creen que reside. Es un truco, una sombra en la pared. Y un hombre muy pequeño puede proyectar una sombra muy grande. Bueno, habéis visto. Yo creo que Juego de Tronos, por cierto, para los que no la hayáis visto, es una serie, tanto las novelas como la serie de televisión, fascinante para comprender el poder. Yo creo que es de las series más, de los manuales de ciencia política para todos los públicos más magistrales que se han hecho, y tiene enseñanzas buenísimas. Y esta, por ejemplo, de la que habla Tyrion Lannister con Lord Varys, el asesor, el cortesano, ¿no? Es estupendo porque le plantea el acertijo. Tyrion tiene una visión como la de Mao Zedong, que os decía antes, ¿no? Es una visión dura, militar. Le plantea el acertijo y dice, pues manda el mercenario que tiene la espada y puede matar. Y dice, no manda el mercenario, manda pues el rey, el sacerdote. Y al final le dice, porque el poder, él tiene esa visión del poder está en la boca de los fusiles, pero Varys tiene la visión contraria, dice, el poder es una sombra, es la visión del poder ideológico hegemónico. Es decir, al final él manda
a los que los demás permiten mandar. El poder es un truco, es una sombra. Y ese truco, esa sombra, es la propaganda. Ahí es donde vamos a actuar. Quedaos con esa frase de Varys: el poder es una sombra, es un hechizo, y un hombre muy pequeño puede proyectar una sombra muy grande. Por eso cualquiera que se dedique a la comunicación política lo que tiene que intentar es proyectar esa sombra muy grande. Y ahí es donde ya viene el arte de la propaganda, esa parte espiritual del poder, si queréis, ¿no? Entonces, bueno, aquí os he puesto unos ejemplos de propaganda a lo largo de la historia para que veáis el carácter absolutamente polimórfico. La propaganda, como hemos dicho, es el vehículo del poder político. Hola, Jimmy, bienvenido, por cierto. Saludos. La propaganda como vehículo del poder. Es el proceso de diseminación de ideas y valores, lo que os decía, en contraste con el proceso de venta de bienes y servicios, que sería la publicidad, ¿no? Un proceso que es a la vez informativo y persuasivo. Esto es importante porque, claro, la propaganda es esencialmente persuasión, porque se trata de convencer a los demás. Es decir, no es solo un intercambio de información, sino es un intento de cambiar la actitud o el comportamiento de los demás. Es decir, yo, si pues, estuviera haciendo propaganda, no os hablo para simplemente daros una información, por ejemplo, está lloviendo, sino para tratar de persuadiros de algo. Pero también es informativo, no es solo persuasión, porque el propagandista tiene que dar algo de información. Es decir, si yo quiero que te vuelvas anticomunista, pues te tendré que contar, darte algo de información sobre el comunismo. Una información te tendré que dar, claro, la que yo quiera. Te tendré que contar las cosas malas del comunismo, no te podré contar las nuevas, por eso es las buenas, por eso es el control del flujo. Pero tú necesitas saber algo. Si tú no sabes ni lo que es el comunismo, ¿cómo lo vas a odiar? Te tendré que contar, es muy malvado, dictadura, tal. Entonces, y con cualquier otro, os he puesto este ejemplo, me da igual. Lo que os quiero decir es que la propaganda es persuasión, pero también hay una parte de información. Tienes que dar información, obviamente una información controlada, sesgada, pero es un doble proceso. Porque sin información no puede haber persuasión. Y un proceso, como os decía, de carácter polimórfico y dotado de recursos casi limitados. Sabéis, es cultura. Por ejemplo, la columna de Trajano en la presentación. Arquitectura, la Alhambra de Granada. Un monumento majestuoso, una de las maravillas del mundo, pero también propagandístico para reforzar el poder de los sultanes nazaríes de Granada. Pintura, tenéis al Rey Sol, a Luis XIV. La música, la marsellesa, tenéis la partitura de la marsellesa. Vamos, qué mejor manera de hacer propaganda que con una música, ¿no? Que nos emocione, que nos haga cantarla, bailar incluso. Carteles electorales, por supuesto, el célebre del tío Sam, ¿no? De I Want You. La radio, por ejemplo, y tenéis al Che Guevara, ¿no? Que manejaba la radio de una manera magistral, ¿no? Él decía, la radio excita, enseña y marca la posición política, ¿no? Bueno, era el gran medio de su tiempo. La televisión, por supuesto, tenéis el debate de Kennedy contra Nixon, también grandes hazañas, ¿no? Por ejemplo, el programa espacial soviético, los cosmonautas, ¿no? Pues fijaros cómo dentro de la Guerra Fría era una gran batalla propagandística, la de la guerra por el espacio. Y luego, pues ya por último, pues las redes sociales hoy en día, ¿no? Hoy en día las TIC han abierto unas enormes posibilidades. A ver, Lina, por cierto, bienvenida Lina, que no te había dado me preguntas que si se puede encontrar en cómics, en caricaturas tales como los Simpsons, las películas de Marvel, por supuesto. O sea, es decir, y los videojuegos. Los videojuegos hay muchísima propaganda. Cualquier, digamos, industria cultural o medio capaz de llegar a las masas es conductor de propaganda. Antes, pues, las novelas, no sé, los textos religiosos, el teatro, posteriormente fue el cine. Y hoy en día, claro que sí, el cómic, por supuesto, ¿no? Fijaros, por ejemplo, el cómic, ahora que comentas el cómic, acordaos la batalla enorme que hubo diplomática de cómo se enfadaron los iraníes
con el cómic de 300 sobre la batalla de las Termópilas, porque daba una imagen mala, desvirtuada, en fin, caricaturizada de los persas y entronizaba, ¿no?, a los griegos, ¿no?, a los espartanos. La película de 300, que está basado en un cómic, ¿no? Y bueno, hubo un conflicto diplomático porque, claro, los iraníes se quejaron y dijeron, que los persas, nosotros somos los herederos de los persas. Este cómic que va a ver todo el mundo, una gran parte de jóvenes o de gente no tan joven en el mundo, pues nos hace una propaganda muy mala a nosotros. O sea que, por supuesto. Y ya os digo, hoy en día cómic, videojuegos, juegos de mesa también, por supuesto. Cualquier industria cultural que pueda llegar al sentido común de la gente hace propaganda. Muchas veces el más efectivo, una película o una canción o un cómic, como dices tú, que un texto académico, porque el texto académico llega a unas élites y el cómic, por ejemplo, o el cine, pues puede llegar a más personas, ¿no? Os dejo finalmente esto, un pequeño esquemita, para que veáis esto del fenómeno de la propaganda, que os decía, veis, un fenómeno informativo y persuasivo al mismo tiempo. La diferencia entre la información la tenéis a la izquierda, ¿no? La información lo que pretende es instruir, compartir un conocimiento, lo que yo os decía, pues llueve, por ejemplo, está lloviendo. Pero en principio no trata de modificar la opinión del receptor. En cambio, la persuasión es todo lo contrario. Lo que intentas es modificar la actitud o la opinión del interlocutor. Y la propaganda, pues está en medio. Y es ese fenómeno triple. Esto también lo tenéis en el manual, ¿eh? O sea, de hecho, todo lo que vais a ver en esta presentación está en el manual. Para los alumnos no os preocupéis. Y para los que no seáis alumnos, tranquilos, porque luego os daré también al final alguna referencia bibliográfica por si queréis profundizar sobre el tema. Bueno, seguimos avanzando. Ya después de esta pequeña introducción que he hecho de qué es la propaganda, dónde encaja la propaganda, ¿no?, dentro de lo que es el poder político. Hemos visto que es el poder, la propaganda como un elemento fundamental de ese segundo bloque del poder, ese segundo pilar, el poder ideológico. Y ahora vamos a entrar en las estrategias de propaganda política a lo largo de la historia. Bueno, ¿cómo han evolucionado las estrategias a lo largo de la historia? Pues no hay magia en esto. Cada tratadista del momento, pues antaño, pues, por ejemplo, Sun Tzu, el arte de la guerra, hoy en día, pues a lo mejor un asesor de comunicación que escribe un manual, pues bueno, habla sobre su tiempo, escribe sobre unas cuestiones limitadas en el tiempo, porque es un conocimiento al que trata de aportar, pero basándose en la tecnología, en las herramientas, en la realidad de su tiempo, y luego ese conocimiento queda encorsetado, obviamente algunas cosas perviven, otras quedan anticuadas y constantemente se va modificando. Por eso nadie escribirá nunca el manual definitivo de propaganda política, ¿no? Es un conocimiento que se va acumulando a lo largo del tiempo y que va a seguir acumulándose así, ¿no? Y nosotros vamos a, lo que pasa es que lo que vamos a intentar, lo que os voy a intentar enseñar son las grandes continuidades, es decir, esos grandes principios que aún sirven para la actualidad, ¿no? No os voy a intentar explicar lo que ha quedado anticuado, sino lo que continúa. Lo primero que tenéis que tener claro, la diferencia entre la estrategia y la táctica. Bueno, los que venís, he visto que había algún compañero que venía de máster de dirección de empresas y también los que seáis politólogos, bueno, esto lo tendréis claro. Simplemente, la propaganda, la batalla propagandística es una guerra mental, una guerra psicológica, una guerra por conquistar no el castillo del enemigo, sino el corazón, ¿no?, de los enemigos o de los persuadibles, ¿no? Y entonces, como toda esta, siempre tener en cuenta que cuando vais a llevar a cabo una campaña o propagandística de cualquier tipo, primero tenéis que diseñar una estrategia y posteriormente, cuando ya tengáis esa gran estrategia, diseñar tácticas adecuadas para adaptar la estrategia al momento. Son dos palabras que vienen del griego. La estrategia viene del estrategos, que era el general que dirigía la batalla, se situaba en lo alto de una colina, ¿no? Y bueno, pues desde lo alto de la colina podía ver y distribuir los ejércitos. Y al mismo tiempo tenía que tener un gran conocimiento del enemigo, de la geografía, es decir, era un teórico, ¿no?, de alguna manera. Y luego estaban los tácticas, que eran ya, pues, digamos, los capitanes, los oficiales de rango medio o bajo, que pues dirigían un grupo de soldados y tenían que aplicar las tácticas ya en el momento. Oye, pues hay que conquistar esa pequeña colina, hay que cruzar ese río, hemos tenido aquí un problema.
Entonces, la base en la propaganda es igual. Una gran estrategia propagandística, pero luego tácticas que se adecúen a los cambios del momento. Por ejemplo, cuando demos campañas electorales, en la segunda asignatura lo veréis, ¿no? Como la estrategia es una estrategia general, pero luego las tácticas van cambiando porque en la campaña pueden pasar 1000 crisis comunicativas, 1000 problemas, puede haber algún suceso político, en fin. Y muchas veces las guerras y las batallas propagandísticas también se pierden por la ineficiencia táctica. Hay una estrategia, una gran estrategia, muy bien planificada, un gran estratega, pero si los tácticos son inútiles, pues no saben llevar a cabo esa estrategia en el campo de batalla que se diría, en el momento, en lo concreto, y se pierde pues una campaña electoral, una campaña propagandística, lo que queráis, por eso. Empecemos con las estrategias. Pues a lo largo de la historia. Vamos a bucear, vamos a ir del pasado al presente. Bueno, veo que ya, en fin, he dedicado un poco de tiempo para la primera parte, pero me parecía que era importante, ¿no? Fijar estos contenidos, así que vamos a ir un poco más rápido. Os quería comentar, primero los tratadistas históricos. Vamos a hablar, es decir, de la propaganda en la antigüedad. Desde lo que os decía, desde el final del Neolítico, cuando surge el poder establecido, ¿no? Cuando surge la casta, lo que os decía, la casta política, la casta sacerdotal, el rey, el nuevo guerrero convertido en rey se atrinchera en su castillo para defenderse del pueblo, al mismo tiempo también construye unas murallas para que ese pueblo esté protegido de los extranjeros, pero tiene de alguna manera que aceptar que yo estoy en el trono viviendo de maravilla y vosotros estáis en el campo, pues tengo que justificarlo de alguna manera, ¿no? Entonces es este momento en el que surge la propaganda como tal. Pero desde estas primeras sociedades mesopotámicas, ¿no? Que surgen sumerios, acadios, babilonios, hacia el 3000 a.C., hasta el siglo XX, la propaganda no va a cambiar tanto. Entonces, cuando nos referimos a tratadistas históricos, fijaros, vamos, del 3000 a.C. hasta el siglo, prácticamente hasta que comience el siglo XX, hasta el siglo XIX, ¿no? Entonces yo os voy a dar, obviamente tengo que resumir, os voy a dar 6 aportaciones al terreno de la propaganda de cada época. Con la idea de que tengáis al final 18 grandes principios propagandísticos del pasado reciente y del presente, que os puedan servir, como digo, para desempeñaros. Cuando a veces, pues, a lo largo del máster vais a leer una gran bibliografía, autores contradictorios, evidentemente, entre ellos, 1000 planteamientos, 1000 nuevas estrategias, con neologismos, además, la mayoría anglosajones en inglés, ¿no? Porque obviamente se imponen desde los países que tienen la hegemonía política, que hoy en día son los anglosajones. Y a lo mejor eso os va a perder y vais a decir, ¿dónde encaja todo esto? Pues si tenéis esos grandes principios, esas 18 estrategias propagandísticas desde el comienzo de las civilizaciones hasta la actualidad, por lo menos vais a poder encajarlo ahí. Y si os sentís alguna vez en el estrés de una campaña, en el estrés del trabajo de asesor un poco saturados, pues vais a poder decir, bueno, vamos a volver a los grandes principios y a ver cómo encaja todo aquí, ¿no? Un poco lo que decía Confucio, estudia el pasado para pronosticar el futuro. Y un buen propagandístico, un buen asesor, tiene que saber pronosticar, o en la medida de lo posible, y tratar de entender cómo van a poder desarrollarse los acontecimientos para anticiparse a ellos y prever las crisis, ¿no? A ver, nos comenta ¿cuál es el mayor aporte de Maquiavelo en la estrategia política? Nos comenta el BIS. Pues 2 diapositivas más y vamos a llegar a Maquiavelo. Así que dame un minuto y justamente vamos a hablar de Maquiavelo. Bueno, en esta primera etapa, de la edad antigua, la edad media y la edad moderna y los comienzos de la contemporánea, es una etapa que llamaríamos precientífica. Es decir, la propaganda va a estar basada, la investigación, en la inspiración, ocurrencias, la experimentación, ¿no? Esto funciona, esto no, y el ingenio humano, pues igual, ¿no? Pues, en fin, la mente humana es maravillosa, el ingenio humano es muy poderoso y, bueno, pues va a estar basado en eso, en tanto que no va a haber aún un método científico como tal, no ha surgido el positivismo, ¿no? Entonces, el primer aporte que nos encontramos es el de Sun Tzu. Sun Tzu, el general y estratega chino, autor del arte de la guerra. En la guerra, él es el primero en darse cuenta de que la guerra psicológica es muy importante. Y entonces él va a hablar de 2 aspectos, el espionaje y la guerra psicológica.
sea, él habla de muchas más cosas en el arte de la guerra. Pero los que nos interesan a nosotros como asesores de comunicación, como propagandistas, son el espionaje y la guerra psicológica. El espionaje, ¿por qué? Hoy en día lo llamaríamos la investigación. Hay que conocer al enemigo. Y en este caso, conocer a nuestros targets hoy en día, ¿no? Dice el vocabulario del marketing anglosajón, ¿no? Pero es decir, a nuestros persuadibles. Tenemos que conocer dónde vamos a jugar. Si queremos convencer a otras personas de nuestro proyecto, de nuestras ideas, tenemos que saber cómo son para actuar. Entonces, lo primero, conócete a ti mismo. Primero, conocernos a nosotros mismos. Debilidades, fortalezas de nuestro candidato, de nuestra ideología, de nuestro programa. Conocer al enemigo, también a nuestros rivales. Conocer sus debilidades para poder atacarlas, sus fortalezas para prevenirnos de ellas. En una campaña electoral, evidentemente, esto es clarísimo, ¿no? Pero también en otras campañas de tipo de comunicación. Y en 100 batallas jamás estarás en peligro, ¿no? El espionaje, el conocimiento como manera de obtener ese conocimiento, ¿no? Sun Tzu ya dice, el conocimiento hay que obtenerlo de fuentes objetivas, no de fantasmas ni de espíritus, ¿no? Ya desconfía, y fijaros que en esa época la religión tiene mucha importancia, pero él ya desconfía de los oráculos. Él dice, no, hay que obtenerlo de fuentes. ¿Y para eso cómo se consigue? Pues con espías, infiltrando espías en territorio enemigo que me digan, si quiero asediar este castillo, ¿cuántos centinelas tiene? ¿Cuántas torres? ¿Sus criados están contentos o descontentos con ellos? Yo que sé, ¿hay algún criado al que se pueda comprar para matar al rey enemigo y descabezarle? ¿Hay alguna puerta por la que colarse? Y esos espías del momento, hoy en día, serían el trabajo de investigación que se tiene que hacer. Hoy en día el espionaje en general es legal, ¿no? Porque con la sociedad de la información, pues las fuentes generalmente son accesibles, pero quedaros con eso, la idea de investigar, siempre investigación. Hay que conocer, porque si no conocemos, pues estamos a merced de meter la pata, como tanto sucede en innumerables campañas de comunicación, justamente por no conocer el terreno donde se actúa, la gente a la que nos estamos dirigiendo. Claro, si tú vas con un mensaje sobre pensiones, pues a un auditorio donde al final va a llegar gente joven, pero tú no sabías que iba gente joven y tienes un discurso preparado sobre pensiones, pues los jóvenes te van a tirar tomates, te van a decir, pero ¿de qué está hablando? A mí qué me importa, ¿no? Eso, háblame de educación o háblame de acceso al mercado de trabajo, pero no me hables de pensiones. Pues igual. Y luego la otra idea sería la de la guerra psicológica. Estaba ya más ligada a nuestros adversarios, confundir, desanimar, desmovilizar. Por ejemplo, en las campañas electorales, gran parte de los esfuerzos que se hacen son cuando ya no podemos conseguir más votos para nuestra causa, por lo menos que no voten al rival. Entonces, sembrar la discordia, hacer campañas negativas contra los adversarios, a lo mejor no para que los votantes adversarios nos voten a nosotros, obviamente, pero para que por lo menos se queden en casa y no les voten. Toda esta guerra psicológica para desmovilizar al enemigo y, como dice al final Sun Tzu, derrotarle sin luchar, en el terreno de la propaganda lo tenemos que tener siempre muy en cuenta. Viajamos de China ahora a Grecia. Bueno, en la Grecia clásica surge la filosofía, surge la democracia, y obviamente al surgir la democracia, claro, hay que conseguir votantes, hay que hablar a los ciudadanos en el ágora. Bueno, ya sabéis que era un cuerpo electoral muy pequeño en aquella época en la Grecia clásica, pero votaban, aunque fueran a lo mejor el 10% de la población solamente, porque no votaban ni mujeres, ni esclavos, ni extranjeros, pero votaban y había que dirigirse a ellos. Entonces, muchos pensadores comienzan a reflexionar sobre cómo persuadir. Y el primero que lo hace por escrito es Aristóteles, en su célebre obra La retórica. ¿Qué es la retórica para el filósofo griego? Pues la retórica es eso, es un discurso que no tiene como finalidad solo transmitir conocimiento, sino persuadir a otros. La retórica, cuando se habla de retórica, que lo diréis siempre, ¿no? La retórica, discurso retórico, recurso retórico, es discurso persuasivo, discurso que tiene por finalidad convencer al otro. No tanto transmitirle conocimiento, que también hay que transmitirle algo de conocimiento, o es deseable, pero sobre todo convencerle. Y Aristóteles distingue 3 elementos de este discurso persuasivo claves: el etos, el patos y el logos. Es decir, el etos es la credibilidad del emisor. Claro, para persuadir tienes que ser creíble. Si está hablando una persona que tiene una credibilidad
por los suelos, pues nadie le va a creer. Un mentiroso compulsivo, alguien que se ha demostrado que mintió, pues no es creíble. Por eso hoy en día siempre pues intentamos, no sé, en las campañas se intenta hacer pasar al enemigo, al rival, por mentiroso, ¿no? Porque claro, así se le destruye su ethos. El patos, que es la capacidad de persuasión. Aquí entraría desde el carisma a la habilidad discursiva, no sé, desde el tono de voz, desde el magnetismo personal, es decir, tu capacidad de convencer. Obviamente hay personas que tienen más capacidad de convencer que otras, por lo que sea, por carisma, por posición, por estatus, por ser un líder de opinión. Y lo último sería el logos, que es la argumentación lógica. Que sería deseable, digamos, tu discurso tiene que tener una coherencia. Tiene que, aunque sea emocional, porque la propaganda siempre tiene que entender a ser emocional, pero tiene que tener una coherencia, que la gente, lo que estés contando, pues hoy en día, por ejemplo, se usa mucho el relato, ¿no? Para que todo encaje dentro de una historia. Tiene que tener una cierta coherencia. Porque claro, si dices una cosa y al minuto has dicho la contraria, la gente no lo va a entender, ¿no? Entonces, quedaros con esos tres elementos esenciales del discurso persuasivo que descubrió Aristóteles: el ethos, el patos y el logos, como bases de la retórica. Pasamos ahora a las estrategias de campaña. El origen de las estrategias de campaña no está en los consultores anglosajones estadounidenses, como a lo mejor, no sé si hayáis escuchado alguna vez. Está ya en la época del Imperio Romano, de la República Romana, mejor dicho. Porque la República Romana también era un sistema democrático, una democracia muy imperfecta, muy limitada, menos democrático que la griega, pero había elecciones a magistraturas, con lo cual había que presentarse. Entonces Cicerón, no Cicerón Marco Tulio, que todos habréis leído, ¿no? El autor del Orador, el que fue al final condenado a muerte por Marco Antonio, ¿no? Sino su hermano. Entonces su hermano, que estaba de emisario en una corte oriental, en lo que es Persia, lo que es Irán, quiero decir, en la antigua Persia, bueno, se aburría, ¿no? Y entonces supo que Cicerón se iba a presentar a la candidatura al Senado. Entonces él, como tenía mucho tiempo libre allí de emisario, pues le escribió unas cartas y le da unos consejos. Y estos consejos que le da en sus cartas, que afortunadamente han llegado hasta nosotros, podéis encontrarlos. La obra se llama, bueno, el Commentariolum Petitione, pero hoy en día lo podéis encontrar en las tiendas como Manual de Campaña Electoral Romano. Es de Quinto Tulio Cicerón, que es el autor. Y entonces él le da unos consejos buenísimos para la época y que se mantienen hoy en día. O sea, fijaros cómo no ha cambiado tanto. Él le dice, este es el primer manual de campaña electoral de la historia, y en estas cartas él le dice cosas como: consigue el favor de los amigos y luego el favor popular. O sea, es decir, primero consigue un séquito que te rodee, diríamos militantes. Hoy en día los amigos serían los militantes que te ayuden a propagar tu mensaje, y luego ya lánzate al favor popular. Seduce tanto con palabras como con el aspecto. Bueno, hoy en día en comunicación, ¿cómo lo llaman? Comunicación verbal y comunicación no verbal. Ah, el gran descubrimiento hoy en día de los psicólogos. Bueno, pues no, ya está en Quinto Tulio, ¿no? Adapta las palabras a las opiniones de cada público. Esto, los que venís de MBA o de marketing, os va a sonar muchísimo. Segmentación, target, target, target. Evidentemente, adapta tus palabras a cada público. Fijaros, ya está aquí. Ya está en el Imperio Romano, ¿no? En las cartas de Quinto Tulio. Fija el horizonte electoral, es decir, habla a aquellos a los que puedas persuadir. Si los de aquel barrio no te van a votar en ningún caso porque te odian, no malgastes esfuerzos ni recursos en ellos. Vete a por los que sean potencialmente persuadibles. Establécete metas factibles. Evidentemente, ¿qué puedo conseguir? Pues tanto por ciento de voto, un poco más. En la época, obviamente, la investigación no había investigación como tal, era muy rudimentaria, pero fijaros, ya está entonces. Entonces, quedaros con Cicerón con estas estrategias de campaña. Y si podéis leer el manual, está en la bibliografía, que de verdad que es muy bueno. El manual de estrategia de campaña de Cicerón, además, si os gusta la época del Imperio Romano, tiene un sabor, no sé, os va a recordar a cuando leíais de pequeños Asterix, o en fin, es muy recomendable la lectura. Pasamos a Maquiavelo, ahora, que era lo que nos preguntaba Elvis. Aquí es donde está Maquiavelo. ¿Cuál es la aportación clave de Maquiavelo en la estrategia propagandística? El prestigio. Maquiavelo siempre se le asocia erróneamente con lo que tiene que ver con el poder duro, ¿no?
bueno, eso del fin justifica los medios, eso es una estupidez, eso no lo dijo Maquiavelo exactamente así. Maquiavelo, para empezar, él era un republicano convencido, un patriota florentino, y él lo que plantea es cómo conservar el poder político, pero en beneficio de las ideas en las que crees. O sea, no es el cínico, el tiburón capitalista, como hoy en día se le hace creer, ¿no? Que se le lee en todas las escuelas de negocios. No, no, no. O sea, Maquiavelo, para empezar, es un patriota convencido que quiere luchar por su ciudad. Luego, obviamente, él dice que para conservar el poder, pues que a veces hay que. Digamos, la ética tiene que quedar a un lado a veces, ¿no? Porque con la ética se puede perder el poder. Pero él sí que tiene una ética en el sentido de una ética republicana y patriota florentina. Su principal aportación al campo de la propaganda es la del prestigio. Él dice, al príncipe se le tiene que temer, pero también se le tiene que amar. ¿Cómo se le ama? Pues dice, él tiene que mostrar iniciativa, valentía, decisión, disponer de un proyecto ilusionante. Hoy en día, por ejemplo, Joseph Nye, uno de los autores de moda, ¿no? Las cualidades del líder, lo llamaría la visión. Todo líder tiene que tener su visión empresarial, su visión política. Pues él, Maquiavelo ya lo plantea, ¿no? El príncipe, por ejemplo, él pone el ejemplo de Fernando el Católico, Fernando de Aragón, que dice, Fernando de Aragón su liderazgo era débil y él lo fortaleció emprendiendo grandes empresas, grandes campañas, conquistando el reino de Nazarí de Granada, lanzándose expediciones ultramarinas, bueno, con Isabel también, la católica, ¿no? Pero bueno, estamos en una época más machista y obviamente pues centra la figura en Fernando, pero hay que entender Fernando y Isabel, ¿no? Pero dice, pues lanzándose a la conquista de América también, grandes expediciones ultramarinas, grandes empresas, que al final le dotaron un prestigio, campañas en Italia también. Él pone el ejemplo de Fernando el Católico, también lo pondrá de César Borgia, que de hecho es el que tenéis en la imagen, ¿no? En la imagen veis, es un cuadro que representa, es un cuadro del romanticismo, pero representa a César Borgia con Maquiavelo, ¿no? Porque Maquiavelo ponía a César Borgia como también uno de los grandes ejemplos, ¿no? El príncipe ideal. Y luego lo que dice es que hay que mantener un término medio en el amor que te profesan los seguidores, para que este no acabe en desprecio. Eso es muy importante hoy en día porque es un poco ese término medio entre el político popular y el político payaso. Es decir, hoy en día sabéis que desde Estados Unidos se ha puesto muy de moda que el político vaya a programas de variedades, a hacer el ganso, ¿no? En un programa de televisión, a jugar al baloncesto, a tocar el saxo. Por ejemplo, Bill Clinton, que fue el primero que lo hizo, ¿no? A responder un programa de preguntas. Ese hacer el payaso está bien porque te hace parecer popular. Ah, este candidato es como yo, se ríe de las cosas que yo, ha tenido una vida como yo, es popular. Pero si ese grado de popularidad lo hace parecer patético, al final pierde la aureola de líder y el príncipe tiene que ser un líder. Es decir, tú quieres votar a alguien que sea como tú, que se parezca a ti, porque piensas, él me puede entender, él va a comprender mis problemas, pero al mismo tiempo tiene que ser superior a ti en el sentido de que tú le reconozcas como líder. Si al final es un patán, dices, pues ¿para qué voy a votar a este señor si es más ridículo que yo? Entonces Maquiavelo ya habla, aunque en esa época no había votación como tal, no elecciones, pero sí que habla de la importancia de eso, de que te amen pero no te desprecien. Y para eso hay que mantener ese término medio. Y esa es la principal aportación de Maquiavelo, como preguntaba Elvis, ¿no? Vamos a la siguiente, que es la movilización e infiltración. Avanzamos un siglo y nos vamos a Ignacio de Loyola. Bueno, yo os decía que el término propaganda viene de la Iglesia Católica. Pues uno de los principales instrumentos de la Iglesia Católica en esa época para la contrarreforma fue la Compañía de Jesús, los jesuitas. El fundador fue Ignacio de Loyola. No por casualidad antes había sido militar. Es decir, él venía del campo de la guerra y las tácticas militares, cuando se hace religioso, las adapta al terreno de la compañía que funda. Y él funda a los jesuitas con un marcado estricto militar, marcial, con una organización jerárquica perfecta para llevar la guerra al campo de la religión, ¿no? Y él dice, bueno, ¿cómo se puede llegar? Lo primero es la movilización. Es decir, hay que movilizar a los militantes, en ese momento sería a los que llegan a la orden, porque yo quiero una auténtica legión de propagandistas. Y entonces esa auténtica legión de propagandistas, primero hay que, él dice, bueno, su obra es Los ejercicios espirituales, así como la obra de Maquiavelo, ya sabéis que es El Príncipe, ¿no? La de Loyola son Los ejercicios espirituales. Todos los jesuitas lo leen, es como su manual de iniciación. Entonces él dice cosas como preparar y disponer el alma para eliminar todas las afecciones desordenadas. Hoy en día es lo que se llamaría un lavado de cerebro.
Es decir, eran una serie de rezos complicadísimos, lo siguen haciendo los jesuitas hoy, rezos, ejercicios físicos también, mentales, además varias oraciones al día, la luz que entre por la ventana de tal forma que te parezca que está siendo iluminado por la luz divina. Son una serie de lavado de cerebro, ¿no? Que de verdad te convierta en un, que si dudabas, te convierta en un legionario de la orden jesuita, ¿no? Y era un proceso que llevaba tiempo, había que repetirlo entre 28 y 30 días, varias veces, y él dice, primero eso, preparar una legión de propagandistas fanáticos, en el sentido, hoy en día diríamos fanáticos, de que se creen su ideología por encima de todo y capaces de resistir cualquier penuria, cualquier cosa por la causa. ¿Por qué capaz de resistir? Porque llega la segunda parte, la de la infiltración. Hay que enviarlos, y en aquella época, en un barco, en una travesía de 3 meses, a América, a Filipinas, a Japón, a predicar la fe en territorios a veces hostiles, porque por ejemplo en América, vale, habían ido los militares antes, los conquistadores, a matar a todos los indígenas y a someter al resto. Bueno, lo tenían más fácil ahí, ¿no? Pero, por ejemplo, en Japón no es el caso. En Japón no hay conquista militar, con lo cual ahí tienen que llegar con mucha humildad los jesuitas. Venimos aquí a hablar de la palabra de Cristo, pero no pueden decir, conviértete a la fe de Cristo o te matamos. No, ahí tienen que ir con más cuidado. Y entonces la clave de Loyola es mimetizarse con el entorno, ser percibido por los infieles como alguien que les habla desde su propia lógica. Es decir, pues si los indígenas tocan la flauta de pan, pues toca tú también la flauta de pan. Si los indígenas hablan de deidades paganas, de la tierra, pues no sé, por ejemplo, los que sois de Perú, ¿no? Pues no sé, las divinidades andinas, pues los jesuitas ahí pues intentaban enlazarlas. Ah, bueno, pues el dios realmente al que tú rezabas, ¿no? La Inti o la Pachamama, tal, pues en realidad es una manifestación que tú crees, pero es Jesús, ¿no? En realidad es el Dios Padre bueno, luego por eso surgen muchas divinidades de alguna manera sincréticas, ¿no? Y Loyola esto lo hace genial y por eso los jesuitas logran también tantas conversiones, ¿no? Por esa infiltración cultural. Es decir, primero movilizar y luego infiltrarte. Hoy en día, por llevarlo siempre hoy en día a lo que vosotros podéis necesitar hacer como activistas, pues conocer entre quiénes estás propagando. Si vas a hablar con jóvenes, pues conoce qué les gusta, sus gustos musicales, su lenguaje, su forma de hablar, sus inquietudes. Háblales con su propio lenguaje. Que no te vean como un extraño, que te vean como alguien que les habla desde su propia lógica, que es uno de ellos. Por cierto, una película muy buena para que veáis este tipo de infiltración jesuita es la de La Misión. Me parece una película. A mí siempre me gusta recomendar películas, porque creo que con el cine se aprende bastante, es un buen recurso didáctico. La película de La Misión es muy buena. Y el último de esta etapa sería La imagen pública, de Mazarino. Bueno, el cardenal Mazarino fue el sucesor del cardenal Richelieu. Nos vamos a Francia. Es la Francia de Versalles, de Luis XIV, el rey Sol, toda esa pompa, ese boato de Versalles, ¿no? El Estado soy yo, el poder centralizado del Estado en un rey absoluto. Y entonces Mazarino, que es el hombre fuerte del régimen, diría, es un cardenal, él se da cuenta que, claro, para sobrevivir en esa corte pomposa, un nido de víboras, ¿no? En fin, donde están las puñaladas a la orden del día, donde hay traiciones, conspiraciones, pues que es importante cultivar la imagen. Hoy en día es lo que llamamos la imagen pública, cultivar esa imagen, tanto la imagen en el sentido de tu discurso, de tu físico, de tu imagen. Pero es el primero en darse cuenta de esto, porque hasta entonces no se hablaba de esto. Maquiavelo, por ejemplo, él habla de la reputación objetiva, o sea, por los hechos. Emprende conquistas militares, haz grandes hazañas, son hechos, son actos objetivos. Pero esto es diferente, estos son actos subjetivos, es la reputación subjetiva. Entonces, por ejemplo, Mazarino, en su obra, que tiene un manual muy bueno que se llama El breviario de los políticos, son consejos, es como un manual de persuasión. Por llevarlo a Juego de Tronos sería el manual de Lord Varys. Y él dice, por ejemplo, cosas como: la imagen es fundamental en la corte. Esta debe estudiarse, analizarse y ensayarse, crear una máscara del poder, controlar los actos y no relajarse más en esa vigilancia.
maquillando el corazón como se maquilla un rostro. Es decir, al final un trabajo de cinismo político, pero hoy en día, sabéis que si vais a trabajar de consultores o trabajáis de asesores, un gran trabajo es la imagen del candidato, cómo tiene que vestir, cómo tiene que hablar, qué imagen debe proyectar. Pues ya está en Mazarino. Leer a Mazarino, que es muy, muy, muy interesante. Y si os gusta además la época de Versalles, hoy en día se ha puesto muy famosa, por ejemplo, con series como Versalles, o sea, os puede hasta resultar atractivo, ¿no? Y con esto acabaríamos el primer bloque, con lo cual hemos acabado, digamos, la propaganda precientífica. Ahora hay un salto, es la propaganda científica. Llegamos al siglo XX y va a haber una revolución en el estudio de la propaganda, que es Freud, es decir, Freud y el psicoanálisis y la psicología de masas son los primeros en decir, vamos a estudiar el comportamiento de la psique humana. Es decir, a través del psicoanálisis, pues cuáles son los miedos de la gente, el inconsciente, y a través de allí va a surgir una rama más social, la psicología social, que es la psicología de masas. Entonces, se van a desarrollar los primeros estudios teóricos de propaganda. Tened en cuenta que ha sucedido la Primera Guerra Mundial a principios del siglo XX. Fijaros qué salto ya hemos pegado. Estamos llegando casi al presente. Entonces, ha sucedido la Primera Guerra Mundial y ha sido una guerra devastadora en la que los hombres han ido a matarse unos contra otros simplemente porque les han dicho tú eres un patriota alemán y tienes que pegarte con los franceses que son muy malos, y al francés le han dicho lo mismo, tú eres un patriota francés, tienes que pegarte con el alemán que es muy malo. Han ido al choque, movilizaciones generales y también movilización en la retaguardia, porque es la primera guerra en la que hay que movilizar a la retaguardia. Antes era el combate medieval o moderno, era un combate de caballeros, ¿no? Combatían ejércitos profesionales, mercenarios muchas veces, y el resto de la población no solía enterarse de la guerra, bueno, salvo que le arrasaran los campos o que hubiera una invasión, ¿no? Pero no participaba en el esfuerzo bélico. Ahora sí, las mujeres se quedan en la retaguardia, participando en el esfuerzo bélico. La propaganda es importantísima para mantener la moral de guerra, la moral de la tropa y la moral de la retaguardia. Bueno, ha surgido el cine, ha surgido la radio, nuevos medios de comunicación de masas, la prensa está muy extendida. Y claro, tras la Primera Guerra Mundial dicen, ¿cómo es posible que los europeos, los jóvenes europeos, no sé, pues están en la flor de la vida, han ido a matarse, a morir, a matarse unos contra otros, felices, decididos? Porque no iban a la guerra, en la Primera Guerra Mundial no iban con miedo, iban felices, dispuestos a aniquilar al enemigo. ¿Cómo ha sido posible ese lavado de cerebro para que fueran así? Y surgen los primeros estudios teóricos de propaganda para analizar el fenómeno. A posteriori, claro, porque habían surgido organismos de propaganda. Es decir, Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Rusia, todos los países tenían oficinas de propaganda para llevar ese esfuerzo de la guerra mental, de la guerra propagandística. Y surgen los primeros estudios teóricos. Harold Laswell, Edward Bernays, Jean-Marie Domenach, por ejemplo. Son los primeros estudios ya con método científico. Analicemos el fenómeno. ¿Por qué la gente es persuadida? ¿Por qué la gente responde a la psicología de masas? ¿Por qué la gente es persuadida por los líderes? Paralelamente también hay estudios sobre persuasión, en tanto que modificadora de aptitudes. Gustave Le Bon, Serge Chacotin. Serge Chacotin, por ejemplo, tiene un libro muy interesante que es Le viol des foules par la propagande politique, es la violación de las masas por la propaganda política. Es decir, pues como eso, las masas para él son absolutamente violadas, ¿no? Por una propaganda que les viene y que les chupa el cerebro. Y luego también, aunque un poco posterior, ya los estudios de opinión pública. Lippmann, Lasserfield, ¿no? Son los primeros, como ya hay medios de comunicación de masas, como digo, como la radio, la prensa, ha surgido el concepto de opinión pública, ¿no? De, bueno, ese sentido común que os decía al que tiene que aspirar la propaganda. Al principio, ¿no? Que os decía, bueno, siempre tienes que buscar conseguir que tus ideas sean el sentido común. Entonces, esos estudios de opinión pública también comienzan a surgir. Vamos a analizar cuál es el estado de la opinión pública. Surgen los estudios demoscópicos. Por ejemplo, pues la Gallup, ¿no? La famosa centro de estudios demoscópicos, ¿no? De opinión pública surgen en estos años. Además, los totalitarismos, el nazismo, el fascismo, también el comunismo del otro lado, las propias democracias que también se rearman de oficinas de propaganda, y la Segunda Guerra Mundial, que todavía es más devastadora que la primera y que es más ideológica,
porque en la Primera Guerra Mundial era nacionalismo alemán contra francés, ahora es comunismo contra fascismo, democracia contra fascismo, democracia y comunismo unidos contra el fascismo, pero luego en la Guerra Fría se separan. Bueno, democracia, entendedme, capitalismo más bien, ¿no? Y claro, y después de la Segunda Guerra Mundial todavía se reflexiona. Entonces, en 1950 se publica este libro. El francés Jean-Marie Domenach publica un pequeño manual que, a mi juicio, esto es muy personal, insisto, para mí es el mejor manual de propaganda política que se ha hecho hasta la actualidad. Es mi opinión, ¿eh? Es muy subjetivo. En cualquier caso, yo os lo planteo y os animo a leerlo y luego pues a lo mejor os gusta o no os gusta. Pero lo que es interesante de este libro es que él analiza las grandes ideologías de su época y él dice, quiero estudiar la propaganda fascista, la propaganda stalinista, comunista en un sentido amplio, y la propaganda de las democracias occidentales. Y él encuentra lazos comunes entre esos tres tipos de grandes propaganda moderna. Ya es una propaganda secular, ya no es religiosa, ¿no? Estamos en pleno siglo XX. Y él elabora, lo sintetiza, por eso yo creo que es magistral el trabajo de síntesis que hace, en 6 reglas. Entonces él dice, todo propagandista tiene que saber estas 6 reglas, como un padre nuestro, ¿no? Y él plantea estas 6 reglas. Obviamente son debatibles, discutibles, pero yo os las planteo. Para que siempre por lo menos las tengáis en cuenta, porque estos principios sirven hoy en día, ¿eh? O sea, es decir, si analizáis un poco desde la perspectiva de Domenach, cualquier propaganda, da igual de hoy en día, me da igual de Trump, de Obama, de Nicolás Maduro, de Guaidó, de AMLO, de Peña Nieto, da igual. Veréis cómo funcionan. La primera es la regla de simplificación. Bueno, me parece elemental. Es decir, cualquier mensaje propagandístico tiene que ser simple, sencillo, directo. No vale una disertación de 500 páginas. Una tesis doctoral no es propaganda. Puede ser propaganda para 2 o 3 académicos, pero ya está, que son los que la van a leer. El resto de la gente se va a dormir. Tiene que ser sencillo. Es decir, sintetizar tu mensaje. Tu mensaje puede ser muy elaborado, puede ser un libro, pero tienes que sintetizarlo en un eslogan. Liberté, égalité, fraternité. Fijaros, además usando siempre figuras retóricas, ¿no? La rima, el símil, el canto muchas veces, ¿no? Yes, we can. No pasarán, por ejemplo, aquí en la Guerra Civil Española, el gran lema republicano, ¿no? De la defensa de Madrid. I like Ike, el lema de Eisenhower. Cualquier eslogan de campaña, cualquier gran lema, una canción también puede ser una simplificación. Por ejemplo, no sé, la Internacional, ¿no? La Marsellesa también, o sea, con grandes estrofas que se repiten, ¿no? Y que todo el mundo conoce, los himnos nacionales, condensar todo, la mitología patriótica de los padres fundadores en un himno nacional, a las armas, ciudadanos. Y luego también en la propaganda de integración, es decir, la propaganda ya que pretende cambiar la mente, no solo que vayas a votar a un partido. El yes we can es, voy a votar a Obama. El no pasarán es, voy a defender Madrid contra el fascismo y por la democracia, pero cuando tú además de eso quieres cambiar la forma de pensar de la gente más a largo plazo, generalmente sueles necesitar un sustrato doctrinal, una síntesis. ¿Eso qué es el mejor ejemplo? Los libros religiosos, la Biblia, el Corán. Claro, estudiar todos los textos del cristianismo es muy complicado, es para teólogos. Sin embargo, pues el Padre Nuestro, pues todo el mundo se lo sabe, ¿no? Cualquier fiel en la misa, pues lo entiende. El Corán igual, los pasajes del Corán que interesen, pues bueno, pues el imán se lo dice a los fieles y ellos lo recitan y bueno, pues más o menos tienes una base. Yo os pongo el ejemplo, el libro rojo de Mao Zedong, ¿no? El gran manual por el que iban todos los maoístas a la revolución cultural con el libro en la mano en los años 70, ¿no? Siempre una síntesis, pero en cualquier caso es eso. El mensaje tiene que estar simplificado, tiene que ser sencillo, asequible. Si queréis, siempre pensad que se lo pudiera explicar a mi abuela, ¿no? Eso suele ser algo sencillo, algo que se pueda entender. Siguiente regla. La regla del enemigo único. Esto es muy importante. ¿Quiénes somos? Es muy difícil
decir quiénes somos, como grupo, lo digo como grupo político. Sin embargo, es mucho más fácil decir quiénes somos en base a quiénes no somos. ¿Quiénes somos? Pues eso, ¿quiénes somos los, imaginaros, quiénes somos los nazis, por ejemplo? Ahora voy a poner el ejemplo del nazismo. Bueno, pues los que luchamos contra los judíos, que son los malos, los comunistas, que son los malos, las democracias degeneradas, que son los malos. Es mucho más fácil, no sé, hoy en día, por ejemplo, pues, no sé, ¿quiénes somos la oposición venezolana, por ejemplo? Claro, está muy dividida, ¿no? Es complicado. ¿Quiénes somos la oposición venezolana? Bueno, pues los que luchamos contra el malvado, el gorila rojo, Hugo Chávez, Maduro, los bolivarianos, los dictadores comunistas. Es siempre muy difícil, es siempre mucho más fácil unificar tu posición, es decir, como grupo, decir qué eres tú en base a lo que no eres, que en base a lo que eres. Por eso siempre la regla del enemigo único. El enemigo puede ser personal o impersonal, es decir, el enemigo único puede ser Hitler, Stalin, Bin Laden, el comunismo, el capitalismo, Maduro, Gaddafi, Guaidó, o también puede ser impersonal, puede ser, como os decía, el comunismo, puede ser la apatía, el tradicionalismo, el libertinaje, pero marcar cuál es el gran enemigo del grupo. Es decir, estamos luchando, ¿por qué estamos luchando? Para defendernos de esto, para defendernos del socialismo, para defendernos de este personaje terrible, ¿no? De este líder que mata y asesina a su pueblo, para defendernos de este malvado presidente. Siempre buscar un enemigo único, algo contra el que concentrar toda la propaganda. Y si os fijáis, cualquier campaña siempre está basada en un enemigo. Hoy en día puede ser más sutil, es verdad. Hoy en día, en ciertos contextos de estabilidad, a lo mejor puede ser sutil, pero siempre está ahí. Por ejemplo, los que en España hay 5 partidos esenciales. Podemos en la extrema izquierda, el PSOE en el centro izquierda, Ciudadanos en el centro derecha, el PP en la derecha y Vox en la extrema derecha. Bueno, pues cada uno tiene un enemigo único. El enemigo de Podemos, la casta. El enemigo del PSOE, los conservadores. El enemigo de Ciudadanos, los independentistas catalanes. El enemigo del PP, los progres. El enemigo de Vox, los inmigrantes, las feministas. Siempre hay un enemigo, o bueno, pueden ser varios, pero es mejor que sea el mismo. Es decir, que si hay varios enemigos, que todos encajen en uno. La conspiración de independentistas, como dice la extrema derecha aquí en España, la conspiración de independentistas, de progresistas, de feminazis, de no sé qué. O sea, siempre que sea un bloque, como una gran conspiración satánica. Y eso viene bien. Bueno, aquí os he puesto 3 ejemplos. Por ejemplo, tenéis en el medio propaganda de la Guerra Fría, que es la época en la que escribe Domenach, propaganda comunista. Veis en el centro al obrero, ¿no? El capitalista que viene a tentarle y el obrero revolucionario que rechaza, ¿no? La manzana de Eva, si quisierais, ¿no? Y luego en los extremos al revés, propaganda anticomunista, un cartel italiano con para votar a la democracia cristiana que dice, madre, vota a la democracia cristiana para proteger a tus hijos del comunismo, ¿no? Fijaros, no está diciendo lo que la democracia cristiana es, vótanos porque vamos a subir los impuestos, o sea, a bajar los impuestos, vótanos contra el comunismo. El otro cartel igual, ¿no? El pulpo como si fuera de Chulu casi, ¿no? De la obra de Lovecraft, parece, que se está devorando el mundo, ¿no? Con la cara de Stalin. Perdón, ¿qué ubicación? Venancio nos preguntaba. Vale, ok, entiendo. Bueno, continúo. Regla de la exageración. Aquí es donde viene la propaganda respecto al conflicto de Venezuela, que os decía, ¿no? De hoy en día, que os la he puesto. Exagerar. Hay que siempre exagerar, porque cuanto más exagerada sea la propaganda, más desfigurada, es triste, pero la gente tiende a creérsela más. Por ejemplo, es célebre, y obviamente estoy citando un autor absolutamente, en fin, apócrifo, no es que lo tengáis en cuenta, evidentemente. Llevado al extremo más delirante es lo que decía el ministro nazi de propaganda, Goebbels, ¿no? Una mentira repetida, una mentira cuanto... No, una mentira, cuanto más exagerada es, la gente tiende más a creerla, ¿no? Es verdad, se produce ese fenómeno de que cuanto algo más exagerado es, tendemos a creerlo, porque le damos un carácter épico, mítico.
Entonces siempre exagerar, ¿no? Crear cuestiones superlativas. Aquí os pongo la exageración y la desfiguración permiten al propagandista destacar aquello que le interesa. Además, te permite exagerar aquello que te interesa. Por ejemplo, ¿cómo definir a...? Aquí tenéis los dos ejemplos. Propaganda de la oposición venezolana y propaganda del gobierno venezolano, ¿no? Entonces, bueno, del gobierno venezolano, quiero decir, de gente que es afín, digamos, de alguna manera a la ideología que gobierna en este momento en Venezuela y contrario al imperialismo estadounidense, ¿no? Entonces tenéis los dos ejemplos. En ambos casos, la exageración. En uno, ¿qué es Maduro? Pues es un mono. Desfiguremos al presidente, ¿no? Pues es un mono, un simio, un cateto que tiene a sus vasallos, ¿no? Porque creo que es Daniel Ortega y creo que era Raúl Castro, ¿no? Que van así de vasallos suyos, de títeres, pero bueno, es un mono que no sabe a dónde va, ¿no? Porque es un bruto y bueno, pues evidentemente pues un mono no puede ser un líder político, ¿no? En el otro lado, igual, el enemigo de Estados Unidos, pues ya no es el tío Sam, solo es la muerte que va invadiendo país por país, entonces Irak, Libia, Siria y ahora toca Venezuela, ¿no? Entonces, claro, evidentemente se exagera, ¿no? Pero esa exageración impacta en la gente visualmente y le permite comprender, Maduro es un dictador, un simio, un mono, un garrulo, tal. Estados Unidos, imperio malvado, es la muerte que viene aquí, que huele a azufre y demás. Siempre exagerar, ¿no? Luego, la regla de la repetición orquestada. Esto yo lo llamo la técnica del martillo pilón y tenía un profesor que lo llamaba la técnica del mariachi. Los que sois, bueno, no sé si hay alguno de México, pero os acordáis de esas películas antiguas de que el vaquero mexicano va a rondar a una chica que le gusta, ¿no? Y entonces le va a rondar con unos mariachis. Y la chica tiene la ventana cerrada. Y vuelve a la semana a rondarle con los mariachis. Y la chica tiene la ventana cerrada, pasa de él, ¿no? Porque el señor es un señor que huele a campo y no le gusta. Pero luego de repente va a la siguiente semana y la chica ya abre un poco la ventana. Y va la siguiente semana con los mariachis otra vez y la chica abre la ventana del todo y le enseña a lo mejor la mano o le tira un pañuelo o algo. Y luego acaba la película que al final el señor vaquero del campo se casa finalmente con la chica guapa. Entonces él nos contaba ese ejemplo, me pareció muy bueno, ¿no? La técnica del mariachi, es decir, machacar, martillo pilón, repetir, pum, pum, pum. Una vez, pues no funciona, dos veces no funciona y al final, pues va funcionando, ¿no? Siempre la propaganda hay que repetirla, hay que machacarla para que la gente la entienda, ¿no? Para que al final se vaya quedando. La técnica de un martillo pilón que va pum, 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 pues al final va entrando. Pero claro, la repetición no puede ser burda porque tiende a saturar. A ti te cuentan una cosa 20 veces y te cansas. Entonces aquí es donde viene la metáfora de la gran orquesta. Domenach dice que tiene que ir orquestada. Es decir, tiene que ir como increchendo. Si os gusta la música clásica, por ejemplo, recordar el canon de Pachelbel, ¿no? El célebre, o cualquier canon en general. La melodía es la misma, que sería el mensaje. El mensaje propagandístico sí que tiene que ser el mismo, pero la forma de interpretar la melodía es diferente porque primero pues unos violines, después entra la viola, después entra el piano, un solo de flauta, van entrando diferentes instrumentos que permiten que se pueda digerir esa repetición. Es decir, que la misma melodía nos cansaría 5 minutos de canción, pero si la primera estrofa va con un instrumento, la segunda estrofa va con otro, pues la podemos asimilar. Entonces es eso, tener bien en cuenta la metáfora de la gran orquesta. Siempre la propaganda tiene que ir dosificada. Esto hoy en día, ¿de qué nos habla Domenach? Pues otra vez, de los famosos targets, ¿no? Es decir, pues claro, el que necesita solo de violines, pues se le da el solo de violines y al otro el piano. El mensaje es el mismo, pero no va a ser igual para los jóvenes, para los ancianos, para los ricos, para los de clase media, para los de clase popular. Siempre para determinada tribu urbana, para determinado grupo de aficionados, hoy en día además con lo heterogénea que es la sociedad, pues más aún, ¿no? Pero fijaros cómo no es solo invención del marketing anglosajón, o sea, ya el tema de los targets está aquí en Domenach, ¿no? Que es un autor francés. Entonces, tener siempre bien en cuenta eso, orquestar, repetir, pero orquestando. No una repetición burda, sino una repetición en su justa medida y adaptada. Siguiente regla de la transfusión.
esta va en línea con lo de Loyola. Es lo que os decía de Ignacio de Loyola de la infiltración. Es decir, tiene que haber un punto de contacto entre el propagandista y su audiencia. Entonces, tú tienes que conectar, para llevar a cabo tu mensaje, tienes que conectar con una mitología nacional, con unas creencias religiosas, unas fobias y filias, unos miedos, ¿no? Pues, por ejemplo, Hitler pues, utilizó el antisemitismo porque ya había un cierto resentimiento hacia algunos grupos de empresarios judíos, ¿no? Es decir, siempre tradiciones populares, por supuesto, ¿no? Por eso, pues, por ejemplo, vemos siempre a los líderes políticos en los baños de masas, vestidos con trajes regionales, etcétera, ¿no? Y bueno, y tenemos que tener eso bien en cuenta, ¿no? Recordar la frase de Mao. El militante comunista debe moverse entre la clase obrera como pez en el agua. Es decir, tienes que parecer uno de ellos, tienes que conectar con los miedos, con las inseguridades, con las necesidades de la gente. Y la propaganda, por eso, tiene que haber un fenómeno de transfusión. Por eso utiliza esa metáfora Domenach, ¿no? De que tiene que ser una transfusión compatible. Y la última, para terminar ya perdón, que se me queda, sí, esta parte de las reglas de Domenach, la sexta regla, sería la regla de la unanimidad. Todo grupo social tiende siempre a la moda, lo que se llaman los comportamientos mainstream, ¿no? A reproducir los comportamientos mainstream. Entonces el propagandista tiene que tratar de proyectar que el mensaje se está volviendo mayoritario. Por eso en los mítines siempre se intenta que estén llenos de gente. La psicología de masas, esto está muy bien estudiado por los psicoanalistas, ¿no? Funciona así. Cuando uno empieza a cantar, todos los demás van cantando, ¿no? En los mítines, en los estadios de fútbol. Y igual hay que proyectar ese mensaje. Os pongo como ya no nos queda casi tiempo, voy a ir mucho más rápido. Os pongo el ejemplo, por ejemplo, de la propaganda independentista catalana. En una de las fiestas, un año, el 2013 creo que fue, se hizo una gran cadena que cubría toda la frontera, desde la frontera sur de Cataluña hasta la frontera norte. Una cadena humana. ¿Por qué? Pues para demostrar que somos mayoría. Es decir, si se hace una cadena desde el sur de Cataluña hasta el norte, pues es que toda Cataluña está allí, ¿no? Realmente luego si te pones a hacer una sencilla cuenta matemática no es tanto, se necesitaban 400.000 personas, suponiendo que una persona ocupa un metro, ¿no? Para 400 kilómetros. Pero claro, en el sentido común de la gente es, ojalá, han hecho una cadena humana de norte a sur del país, está todo el país ahí dentro, ¿no? Entonces siempre es importante eso, porque la gente, esto está muy estudiado, tiende siempre a sumarse al carro. Es decir, el partido que se piensa que va a ser ganador o la ideología de moda, hay mucha gente que tiende a sumarse. Igual que compramos ropa de moda o que compramos el videojuego de moda o que la gente pues tiende ese conformismo social o una gran parte de la gente a sumarse al comportamiento mainstream. Y aquí acabarían las reglas de Domenach. Entonces ahora tendríamos que entrar en la última parte ya de la conferencia, que serían las nuevas visiones, llegar a la actualidad. Lo que pasa es que me acaba de comentar Javier, que es verdad que me he extendido mucho, entre que hemos esperado que gente llegara y yo que reconozco que me enrollo bastante hablando, me he extendido un poco más de lo que pensaba. Entonces, para que podáis hacer algunas preguntas, si os parece, bueno, Javier me está escuchando y también le pregunto a él, en función de cómo vayamos. Terminamos esta parte de las estrategias de las nuevas visiones muy rápido, que serían 10-15 minutos más como muchísimo, o abro un turno de preguntas ya, dejando un poco la conferencia a medias y en la próxima conferencia que hagamos lo terminamos. Se lo pregunto a Javier, que está aquí también, digamos, ocupándose de las cuestiones técnicas. Serían 10-15 minutos más solo. Y en función, porque lo que sí que quiero es que podáis preguntar, es decir, ahora abrir un turno y que podáis hacer alguna pregunta o algún comentario si queréis, que no os quedéis sin hacerlo, ¿no? Entonces, lo que me comente ahora Javier, termina si quieres la exposición. Vale, muy bien. Pues entonces voy a intentar ir muy rápido. Acabamos esta parte. De todas maneras, os digo, esto está en el manual y luego, si queréis, yo os voy a dejar mis contactos, mi Twitter, mi LinkedIn y podéis contactarme allí y os puedo pasar, por supuesto, contenido de esta presentación o
o algún artículo para profundizar, ¿no? Voy súper rápido con esto. Las nuevas visiones. Domenech era de los años 50, pero a partir de los años 50 se producen una serie de cambios económicos y sociales brutales, principalmente, por ir muy rápido, lo esencial es que surgen primero la televisión, el nuevo medio de comunicación de masas que se mete en el salón de cada persona, y luego ya en los años 90 Internet, las TIC, ¿no? Las nuevas tecnologías de la comunicación y de la información. Entonces, a raíz de estos cambios, la sociedad muta, ¿no? Evidentemente, la Guerra Fría, viene el mayo del 68, se liberalizan las costumbres, viene el neoliberalismo, ¿no? La sociedad de consumo. Todos estos cambios generan que surjan nuevos estudios. Entonces, estos tres estudios esenciales son los estudios de medios, de gente como McComb, la psicología cognitiva, Haidt o Lakoff, y también tenemos la neurociencia aplicada, los nuevos estudios neurolingüísticos, que seguro que también del mundo del marketing os suenan, ¿no? Damasio, Western. Pero bueno, quedaros por ir muy rápido con esto. Política, espectáculo. La política a partir de este momento se vuelve un espectáculo de entretenimiento. Y vamos a hablar de infotainment, es decir, información como entretenimiento, y politainment, política como entretenimiento. Y por tanto, la propaganda se va a tener que adaptar a esto. Y también crecientemente a una individualización de los sectores a los que llegar, ¿no? Persuadibles. Antes, digamos, los grupos eran mucho más homogéneos, el conjunto de la clase obrera era más o menos parecida, el conjunto de la clase dirigente pues también, pero ahora nos encontramos con una infinidad de grupos, de sensibilidades individuales, y la propaganda va a tener que contar con esto. En su ayuda, evidentemente, nuevos medios de nuevas tecnologías, ¿no? Como os decía, el Big Data, por ejemplo, que permite llegar a un nivel de conocimiento del ciudadano como nunca antes había podido llegar, ¿no? Y esto, por ejemplo, los de posicionamiento en el mundo del marketing y demás, pues lo saben muy bien, ¿no? Cómo vender algo a la persona que ya se sabe que le gustan tal cosa. Le gustan los gatos, no le gustan los perros. Le gustan los juegos de mesa y no le gustan los videojuegos. Y necesita un coche o tiene tal edad. Pues también se va a usar para la propaganda política, ¿no? Por eso también viene aquí el término marketing político, ¿no? Porque es verdad, sí que es cierto, aunque a mí no me guste, pero que se importan ciertas estrategias del mundo de la empresa que vienen en la política. Yo pienso que en cierta manera es un error, pero hay que contar con ello, ¿no? Entonces, os lo cuento esto muy rápido, porque me ha dicho que tenemos 10 minutos como mucho. Estos 6 estrategias de la nueva propaganda, de las nuevas visiones posmodernas, sería la agenda setting. Es decir, que a partir de ahora lo importante ya no es tanto el mensaje, que también lo va a ser, pero sobre todo es posicionar nuestros temas. Porque los ciudadanos, lo importante es que los medios de comunicación, los temas que queremos de los que se hable, estén allí. Si nuestro tema estrella es la inmigración, que se hable de inmigración. Luego ya nosotros ya intentaremos lanzar nuestro discurso de la inmigración. Pero si conseguimos que se hable de inmigración, ya tenemos algo ganado, porque es un tema que nos beneficia. O que nos perjudica, ¿no? Depende. Con lo cual, el poder eso, de los medios y de la agenda setting. Segundo elemento, el cerebro emocional. Esto también os sonará, con lo cual voy a ir muy rápido. Bueno, Daniel Kahneman, por ejemplo, tiene un libro que se llama Pensar rápido, pensar despacio, el premio Nobel de Economía, ¿no? Que, bueno, tiene una teoría de que el cerebro está compuesto por dos sistemas. El sistema 1, que es el emocional, y el 2, que es el racional. Entonces, es una crítica al racionalismo, ¿no? Él dice que todo lo procesamos por el emocional y que el racional solo actúa en casos muy necesarios, ¿no? En los que, yo qué sé, pues estamos a punto de caernos por un barranco, pues entra el racional para decir gira, ¿no? Pero que en general nos dejamos llevar más pues por los estereotipos, por las impresiones, por los prejuicios, y eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Evidentemente, porque la propaganda obviamente tiene que ir esencialmente al sistema emocional, pero al racional en el caso de que queramos provocar grandes cambios de ideología. De ahí el término despertar conciencias, despertar cerebros. Es decir, ese cerebro al que se le han sedimentado unos valores de niño, pues que pueda cambiar. Pero es muy difícil. Generalmente lo que hacemos es los valores que nos inculcan de niño, de mayor aprendemos a justificarlos, pero no los cambiamos.
a excepción de que haya grandes crisis existenciales, pero siempre son excepciones, ¿no? Y esto es lo que descubre Kahneman. Voy muy rápido, me hubiera gustado extenderme más aquí, pero bueno, tenemos que ir muy rápido para que dé tiempo, no acabar. El ecualizador moral de Haidt. Haidt es otro psicólogo social estadounidense que plantea que, bueno, venimos equipados con un ecualizador moral, ¿no? Y que tiene 7 bandas, y esas bandas tienen un volumen 0 o volumen 10, ¿no? O 5, en función de lo altas que estén. Entonces él dice que son protección, justicia, pertenencia, autoridad, santidad, libertad positiva y libertad negativa. Entonces la gente más de derechas, conservadora, tiende a tener niveles altos en pertenencia, o sea, el nacionalismo, autoridad, que sería jerarquía, santidad, ¿no? Religiosidad, y libertad negativa, que sería la libertad económica. Mientras que la gente progresista de izquierdas tendría que tener elevado las clavijas de protección, ¿no? Lo que tendría que ver con la empatía, la justicia, que tiene que ver con la igualdad, y la libertad positiva, que serían derechos de las minorías, ¿no? Derechos sociales, derechos laborales. Esto es una teoría, obviamente, suya, pero sí que es importante pensar que cuando nos dirigimos a alguien, para saber bien su ideología, qué bandas tiene altas y qué bandas tiene bajas. Y eso nos puede permitir actuar. Y lo que dice Haidt es, mejor propaganda será, mejor discurso será la que logre tocar la mayor cantidad posible de bandas. Si tocas todos estos temas, pues mucho mejor, ¿no? Porque son como una especie de imperativos morales, según él. Esto es una teoría y además, como todo, es rebatible. Pero es interesante tenerla en cuenta. Luego vendría el framing de Lakoff. Esto sonará mucho, con lo cual no voy a incidir mucho. Los marcos cognitivos. Va en línea de lo anterior. Lakoff dice que los marcos cognitivos son las estructuras mentales con las que vemos el mundo. Como decía Kahneman, que la instrucción básica es la familia, es decir, la familia es la que nos da la ideología, porque es el primer nivel de socialización política que experimentamos, y entonces él dice que hay 2 grandes familias, la del padre estricto, que da lugar al pensamiento conservador, y la de los padres protectores, que da lugar al pensamiento progresista. El padre estricto sería pues el padre autoritario que piensa que el mundo es potencialmente malo y que solo el rigor, la norma, el valor claro, la autoridad, la severidad funciona para educar al niño y que así obtenga el éxito, y la finalidad en la vida es el éxito, ¿no? Social o económico. Y el marco del padre protector, de los padres protectores, sería todo lo contrario, una visión rusoniana, si queréis, ¿no? De que el ser humano nace bueno y que entonces pues que las normas deben consensuarse, no se debe imponer nada, el niño poco a poco debe ir asimilándolas porque son positivas, se debe ayudar al niño que más dificultades tiene, dándole derechos sobre los demás, ¿no? Para ayudarle, y la finalidad no sería el éxito, sino sería la felicidad y contribuir a hacer un mundo mejor. Esto me da una pena que no nos dé tiempo, porque es que hay una película que es Los padres de él, Meet the Fuckers, que es una comedia buenísima, ¿no? De estos últimos años, con Robert De Niro y Dustin Hoffman. Por lo menos no os puedo poner el vídeo, que os lo quería poner, pero os pongo la foto, que es eso, el padre estricto y el padre progresista. Es una radiografía genial, porque con un montón de estereotipos, eso sí, pero te hace ver esos 2 marcos de Lakoff, ¿no? El padre de la chica, que es estricto, agente de la CIA, autoritario, de normas claras, y el otro padre, pues que es judío, hippie, progresista, libertario, y es muy divertida, además es una comedia familiar, ¿no? Entonces me parecía muy, o sea, verla, por lo menos ver la película si podéis, si no la conocéis, porque para analizar los marcos de Lakoff es genial, ¿no? Luego, por último, sería el terror management, que es la gestión del terror. Esto también es obra de otros psicólogos estadounidenses como Mueller y Greenberg, y va en la función, por eso os he puesto la foto de las Torres Gemelas, de gestionar el terror. Es decir, de que cuando se produce, las investigaciones que hicieron estos psicólogos fueron muy interesantes. Es una pena que no pueda explicároslas, pero eran muy interesantes, un estudio de campo muy bueno. Llevaban a la gente al cementerio y le pedían que pensara sobre su propia muerte, y se dan cuenta que en el momento que hay miedo, automáticamente el pensamiento conservador se fortalece. Es decir, el ser humano se vuelve más autoritario, más jerárquico, más egoísta, porque tiene miedo, porque se da cuenta que hay que crear autoridad para protegerse de la amenaza exterior. Y al mismo tiempo eso da lugar a que se fortalezca el poder. Entonces, a lo que llevan, lo que plantean estos psicólogos es siempre cualquier crisis, cualquier amenaza exterior fortalece el poder interior, porque permite aglutinar a la gente contra ese enemigo exterior. Y un ejemplo que pones, por ejemplo, como la popularidad de Bush antes de las Torres Gemelas era muy baja,
y después del atentado de las Torres Gemelas llegó al 90%, que es que hasta las personas de izquierdas le apoyaban. Y entonces esa gestión del terror management es muy importante, ¿no? Porque refuerza eso, el marco del padre estricto, y el líder emerge como ese padre de la patria, que necesitamos que nos proteja. Y luego ya la última, y ya, como hay que acabar, no os la voy a contar porque me consta que mi compañera Andrea Ceballos os dio una conferencia sobre storytelling. Entonces no os voy a comentar nada de eso, porque no tenemos tiempo. Me imagino que acudisteis a esa conferencia, ya sabéis, el arte del relato. Contemos nuestro discurso político como un relato, como una historia para hacerlo más emocionante, más emotivo, que la gente, un poco como esa concubina, ¿no? Sherezade en las 1001 noches que cuenta historias al califa para que no la mate, para mantener la atención. Pues nosotros igual, evitar que a los que vamos a persuadir nos abandonen, ¿no? Y mantener su atención contando relatos. Todo con mitos, ritos, arquetipos y metáforas. Y ya os digo, os iba a poner también un vídeo muy interesante de un storytelling poco conocido, el de Gamal Abdel Nasser, del Egipto de los años 50, que me parece genial, además en un contexto de justamente de liberalización de las costumbres femeninas, en un momento que las mujeres llevaban minifalda en los países árabes, que hasta se ridiculizaba el integrismo religioso. Hoy en día todo eso ha acabado, ¿no? Pero es un discurso muy interesante, os animo a que lo veáis. Es el discurso de Nasser sobre el velo, con un storytelling buenísimo, que me encanta y que es poco conocido. Y os lo ponía por no poneros lo de siempre. Obama, Steve Jobs, que es lo que supongo que estaréis conocidos, ¿no? O sea, estaréis hartos de ver, ¿no? Bueno, conclusiones, pues más bien quiero que las digáis vosotros. Como no queda mucho tiempo, os he hecho una tabla resumen con las 18 estrategias de propaganda desde los orígenes de las civilizaciones hasta la actualidad, todas las que he visto, este cuadro resumen. Mi consejo de conclusión, tened en cuenta estas estrategias propagandísticas para por lo menos cuando actuéis decir, esto enlaza con el cerebro emocional, con el enemigo único, y me falta repetición orquestada. Os puede servir de base. Es una teoría, es una propuesta mía, pero bueno, modestamente pues quería plantearosla porque a mi juicio creo que son las principales aportaciones del arte estratégico. Como conclusiones finales os digo, aprendamos las lecciones de la historia, estudiemos a los clásicos, siempre, como decía Sun Tzu, conocer, investigar, contextualizar, análisis y espíritu crítico, siempre, por favor, amplitud de miras, no nos dejemos llevar por las modas, como os pongo al final, adaptémonos, porque el gurú de turno diga, ahora la moda es todos los consumidores tienen el mando. Bueno, pues no nos analicemos siempre todo, seamos escépticos y tengamos capacidad de adaptación para adaptarnos al contexto del momento. Es decir, que no nos pase como le pasó a Hillary Clinton. Es decir, los mejores asesores de comunicación del mundo, todos los gurús del marketing asesorándola, el equipo ideal, ¿no? De estrategas perfectos y ¡pum! Y con una propaganda mucho más clásica, mucho más burda como la de Trump, le ganaron. Pues eso, no caigamos en el error Clinton y tengamos amplitud de miras y de perspectivas, siempre. Para terminar os dejo la bibliografía. Bueno, como no queda mucho tiempo, me ha dicho Javier que os la va a pasar, con lo cual no mucho que comentar sobre ella. Tenéis las obras a las que me he referido. Aquí tenéis mi Twitter y mi LinkedIn. Ya os digo, si queréis preguntarme cualquier cosa, pues me podéis contactar en Twitter, me podéis contactar en LinkedIn. Os agradezco que hayáis asistido a esta conferencia, perdonad si me he extendido, y ahora los minutos que queden, con permiso de Javier, pues si me queréis hacer alguna pregunta rápida o algún comentario, pues adelante. Todos vosotros, y siento haber tenido que ir más rápido al final, pero espero que os haya interesado. Nada, muchísimas gracias a vosotros por la, por la escucha y por haberos estado todo este tiempo, que entiendo que ha sido una conferencia un poco más larga, pero bueno, espero que de todos modos haya resultado interesante. Y sobre la última parte, que no me he podido extender tanto, pues os animo eso, a los que sois alumnos míos a buscarlo en el manual de propaganda política, que está en el bloque 2. Tenéis todas las estrategias de propaganda muchas más explicadas. Vía Twitter, vía LinkedIn, vía también los que sois alumnos el correo del máster, pues que me hagáis cualquier consulta que tengáis y por supuesto estemos en contacto. Y me hubiera gustado escucharos también más a vosotros, en serio, si tenéis alguna pregunta rápida, pues no sé, a mí siempre me gusta que las conferencias tengan un feedback, ¿no? Y yo también aprender de vuestras experiencias, de vosotros.
Vale, me comentan, así muy rápido. La segmentación se ha vuelto más compleja porque involucra diferentes planos. Estoy totalmente de acuerdo, sí. Lo que decía de la individualización, ¿no? Hoy en día, lo que ha cambiado la sociedad a lo mejor es que los grupos ya no son más homogéneos. Entonces, si bien la segmentación ya estaba presente, como decíamos, en los romanos, en Quinto Tulio, pero ahora es verdad que hay que ir mucho más allá porque, por así decirlo, somos más complejos, de alguna manera, ¿no? Entonces hay que, pero bueno, sencillamente la tecnología lo permite y hay que investigar un poco más. No es un cambio de paradigma, sencillamente es que hay que llegar más allá y segmentar todavía más. Darle a la gente pues ideas y valores mucho más personalizados. Eh, una frase, sí, me comenta José una frase que atribuyen a Maquiavelo, ¿a qué crees que se deba y de dónde proviene? Lo del el fin justifica los medios es una desvirtuación, porque Maquiavelo realmente lo que dice es que eh, en ocasiones, para conseguir los objetivos de la República de Florencia, ¿no? Del príncipe, pues que en ocasiones el príncipe tiene que hacer cosas que no le gustarían tanto o dejar de lado algún principio, ¿no? Él lo dice en ese sentido de adaptarse, ¿no? De alguna manera de adaptarse a los cambios que puedan suceder, ¿no? Pero no lo dice con esas palabras. Entonces eso, bueno, ha sido posterior, pero ya sabéis que Maquiavelo le han reivindicado desde los comunistas, o sea, por ejemplo, los comunistas italianos, Gramsci y otros, le ven como un líder revolucionario. Maquiavelo es el líder republicano revolucionario de la República y el príncipe moderno tiene que ser el partido. El príncipe moderno es el Partido Comunista. Y luego al mismo tiempo, como digo, hoy en día, pues entre comillas, lo que yo llamo los tiburones, ¿no? Toda esta ideología ultra neoliberal de que nada más hay que ir a fines egoístas, todos somos egoístas, jovesianismo, hay que clavar la puñalada antes de que nos la den, maximizar beneficios, ya no existe la ideología, no hay valores, solo hay intereses, economía, oferta, demanda. También ven en Maquiavelo otros pasajes que dicen, bueno, como Maquiavelo critica cierta ética cristiana de la época, pues entonces, claro, Maquiavelo es que es amoral, ¿no? Pero realmente al final un pensador es lo que es en su época y yo creo que, pues, que es un error tratar de instrumentalizarlo, ¿no? Pero bueno, eso siempre por desgracia se ha hecho. Es parte de la propaganda también, instrumentalizar a clásicos. Vale. Luis Benítez, bueno, agradezco a Diana el cumplido, no sé, pues en fin, siempre se agradece, ¿no? Yo intento hacerlo lo mejor que puedo, espero que os haya interesado. Me comentaba Luis que tal vez algunas decisiones no siempre deben generar conformidad, en tanto por tanto algunos. No comprendo muy bien eh, o sea, entiendo. Sí, creo que te entiendo. Dime si vas en este sentido. ¿Quieres decir que es imposible alcanzar la unanimidad absoluta, ¿no? El sentido común. Es decir, en eso estoy totalmente de acuerdo. Es decir, hay una regla también en ciencia política que es que todo sistema genera su antisistema. Es decir, no hay sistema político a lo largo de la historia que genere la unanimidad, porque la política al final siempre reparte recursos y gestiona recursos. Y hay gente, obviamente, que se siente desplazada, ninguneada, reprimida. Entonces, siempre es muy difícil que digamos, un discurso genere, o dicho de otra manera, que eso también lo tenéis en el manual, toda propaganda genera automáticamente su contrapropaganda, que es una cosa de la que no he hablado hoy, pero que en la próxima conferencia espero tocarlo y lo tenéis en el manual. Toda propaganda genera su contrapropaganda. Es la antítesis de Hobbes, ¿no? Y también hay que contar con la contrapropaganda para neutralizar, es decir, saber que nuestro discurso va a tener un contradiscurso y en nuestra estrategia tratar siempre de bloquear ese contradiscurso, lo que se llaman los inhibidores de la propaganda. Y bueno, pues sin... A ver, vale, ya nos ha dado las gracias. Vale, me dais las gracias. Bueno, muchísimas gracias a vosotros. En serio, hasta pronto. Me alegro que os haya gustado. Siento nuevamente que entiendo que ha sido un problema, que haber estado más tiempo, sobre todo para Javier, que muy amablemente nos controla las cuestiones técnicas. Intentaré la próxima vez ser más conciso, pero en cualquier caso espero que haya servido
fijar algunos conceptos y debatir sobre algunos temas. Y nada, a los que no seáis del máster os animo a inscribiros o por lo menos a leer o a profundizar sobre estas cuestiones. Es un fenómeno apasionante, de verdad, de la propaganda. Espero haberos contagiado mi pasión por él. Y a mis alumnos, a los que seáis alumnos míos, pues nada, ánimo con la práctica, con las 2 prácticas de las 2 asignaturas, tanto de propaganda política como de campañas electorales, y ánimo también con los test de evaluación y cualquier cosa que necesitáis. Ah, y otra cosa que no lo habéis hecho, eso sí, me pongo en plan profesor que echa broncas, comentar los hilos de debate del foro, que hay un hilo de debate que os he puesto abierto en concreto sobre la irrupción de Vox en España, y sabéis que hablar en los foros sube la nota y parte de la calificación es allí, o sea que os animo a que participéis en ese foro de debate de este mes, ¿vale? Y muchas gracias a todos y buenas noches a los españoles y buenas tardes a los latinoamericanos.